Comenzamos la quinta y última clase sobre microeconomía. En esta ocasión el tema central de análisis va a ser la empresa. Particularmente vamos a desarrollar sintéticamente lo que se conoce como la teoría de la producción y los costos. Y en un segundo término también nos toca ver un poco cómo son los distintos tipos o estructuras de mercados, por lo menos para tener una noción de sus principales características. En las anteriores unidades prestamos bastante atención al famoso punto de equilibrio de mercado, analizamos la oferta y la demanda. En este caso, lo que nos toca presentar es cuáles son los aspectos económicos fundamentales de una empresa que participa en aquel mercado que estudiamos en las unidades anteriores. Este pequeño comentario para que puedan establecer una relación, ¿no es cierto?, entre lo que hemos dado en las últimas unidades, las últimas clases y lo que presentamos a continuación. Bien, en esta diapositiva lo que tenemos es una síntesis conceptual, analítica de lo que puede llamarse la teoría de producción y los costos. Básicamente, se conforman de dos grandes temas. Por un lado, concretamente, la teoría de la producción y por otro lado, en forma, si se quiere, continua, la teoría de los costos. La referida producción es, digamos, de una orientación o de corte más bien técnico, ingenieril, y básicamente lo que se hace allí es, digamos, presentar una relación, si se quiere, técnica entre insumos utilizados en los procesos de producción y, por supuesto, un determinado nivel de producción físico de un determinado bien o producto que obviamente viene establecido, ¿no?, por una relación, digamos, establecida, por ejemplo, por un técnico, un ingeniero en las oficinas, digamos, de orden técnico de una empresa. En esto, digamos, influye mucho la famosa ley de rendimientos decrecientes que establece que, considerando ciertos factores fijos de producción, como por ejemplo el capital, los recursos naturales, incluso la tecnología, al añadirle factores variables, típicamente la mano de obra, la productividad, particularmente lo que luego vamos a llamar la productividad marginal, a partir de un determinado nivel comienza a disminuir. ¿Bien? Esta es la idea de la ley de rendimientos decrecientes, muy conocida en economía y que obviamente presenta este típico comportamiento de la productividad marginal. Por otro lado, y en forma continua, y ya ahora involucrando, por ejemplo, al famoso área contable de una empresa, viene un poco el tema costos, ¿no es cierto?, a seguir un poco la relación. Obviamente la teoría de los costos lo que hace es relacionar la producción física que obtuvimos recién y cómo esta producción obviamente genera costos, expresado por supuesto en unidades monetarias, que por supuesto son muy importantes, ¿no es cierto?, por ejemplo, para determinar el nivel de producción y por supuesto para establecer si la empresa va a tener o no beneficios finalmente. Supongamos que estamos trabajando con una empresa, no importa por ahora si es una empresa chica, grande o mediana, no interesa si es una empresa que produce un bien, un producto o un servicio. Supongamos que es una empresa que elabora un producto, en este caso, como hacemos siempre, el producto X. Por supuesto, esta empresa, para producir este bien X, precisa contratar, comprar, alquilar factores de la producción, por ejemplo, trabajo, capital, recursos naturales y tecnología, los típicos factores de la producción. En este caso vamos a considerar que el capital, los recursos naturales y la tecnología, la empresa los mantiene en forma fija, es decir, son factores fijos de producción. Esto quiere decir que tiene un determinado nivel en cuanto a cantidad de estos factores y permanece constante en esa magnitud.
Y a estos factores fijos la empresa le va a agregar, le va a ir adicionando factores variables, que en este caso tomamos como costumbre la mano de obra, el factor trabajo. Es decir, supongamos que tenemos un conjunto de máquinas, de equipos, una planta industrial, y a esos factores fijos le agregamos trabajadores. Está claro que de esa manera la producción de la empresa va a ir incrementándose a la par de que va adicionando factores variables a un conjunto de factores que permanecen fijos. Bien, esto en definitiva es lo que muchas veces plantea la famosa función de producción, por ejemplo, de una empresa, que ustedes van a ver seguramente en la bibliografía, como una relación de vuelta, ¿no?, técnica, ingenieril, que existe entre factores de la producción y un determinado nivel de producción de un producto X. Está claro que la empresa desde una perspectiva económica tiene un objetivo, y ese objetivo, decimos, es la maximización de los beneficios o ganancias. Estos beneficios o ganancias simplemente se obtienen como diferencia, ¿no es cierto?, entre los ingresos totales, es decir, la facturación de la empresa, y los costos totales. A su vez podemos decir tranquilamente que los ingresos totales pueden calcularse muy sencillamente, ¿no?, simplemente multiplicando el precio unitario del producto que la empresa produce y vende por el nivel de producción que obviamente esta empresa lleva adelante, o para refinar un poco el análisis podríamos decir las unidades vendidas. Por otro lado, por supuesto, la empresa tiene costos, particularmente costos totales, y en forma genérica o conceptual decimos que estos costos están derivados de la cantidad de factores de la producción que la empresa utiliza multiplicados por sus respectivos precios. Así tantos factores de la producción utilice. Por ejemplo, el salario, al multiplicarlo por la cantidad de trabajadores, bueno, tendríamos lo que llamaríamos el costo salarial. La renta o el alquiler multiplicado por la cantidad de recursos naturales, tendríamos allí otra porción del costo. Y así sucesivamente con los otros factores de la producción. De esa manera tendríamos el costo total. Reitero lo de la maximización de beneficios, que por supuesto, como es típico, digamos, de encontrar incluso en la vida cotidiana, y lógico, ¿no es cierto?, desde una perspectiva empresarial, la empresa generalmente, para maximizar beneficios, siempre están tratando, por supuesto, de incrementar sus ingresos y por supuesto de minimizar sus costos, de tal manera que queda bastante claro que su objetivo en definitiva es hacer máximos sus beneficios. Por supuesto, aquí también se percibe, ¿no?, que por ejemplo un aumento en la renta, un incremento salarial, por ejemplo, luego de procesos de paritarias, bueno, desde la perspectiva empresarial esto sería un aumento de costos y, por ejemplo, eso traería aparejado una disminución de los beneficios. Aquí presentamos las principales mediciones o indicadores que tienen que ver con productividad, producción y costos totales. Por ejemplo, es algo muy sencillo medir el famoso producto medio, o productividad promedio, en este caso del factor variable, es decir, de los trabajadores, simplemente como un cociente, ¿no?, como una división entre el producto total o producción total y la cantidad de insumos o factores variables, en este caso, por ejemplo, la cantidad de trabajo en términos de personas, en términos de horas hombres. Y bueno, aquí obviamente tenemos una importante medida de la productividad, bien, muy fácil de calcular porque es simplemente una división, que por supuesto pasa a ser un indicador relevante desde la perspectiva empresarial, por ejemplo, utilizado por las empresas para decidir la contratación o no de determinados factores de la producción. Seguidamente tenemos la productividad marginal o el producto marginal. Este es un concepto netamente económico, muy relevante,
Tiene sí alguna complejidad en su cálculo. Fíjense en que aquí lo que tenemos que hacer es primero calcular cuánto varía la producción total y a ese resultado a su vez dividirlo por la variación del factor o insumo variable. El producto marginal está mostrando entonces cómo o cuánto cambia el producto total de una empresa ante, por ejemplo, una variación de una unidad en el uso del factor trabajo. Por otro lado, pasamos a los indicadores referidos a costos de las empresas. Hay, digamos, algunos que son bastante conocidos: el costo fijo de la empresa, el costo variable de la empresa y, por supuesto, la suma de los anteriores nos da el resultado de lo que podríamos llamar el costo total. El costo fijo uno podría decir que lo podemos calcular simplemente haciendo el costo total menos los costos variables. A su vez, al costo variable se puede deducir de los costos totales deducido de los costos fijos. Y por supuesto el costo total claramente son los costos fijos más los costos variables. Aquí entonces tenemos las tres primeras medidas de costos. Básicamente son costos totales, ¿no es cierto?, en que incurre una empresa para obtener un determinado nivel de producción, y los conceptos de costos hablan de gastos monetarios mínimos en que incurre una empresa a determinados niveles de producción. Está claro que el costo fijo es constante, ¿no es cierto?, no varía con el nivel de producción, de allí su nombre. Su gráfico va a ser una recta horizontal, ¿no es cierto?, a un determinado valor, que va a ser en este caso el costo fijo. Los costos variables, como lo dice su nombre, dependen de su nivel de producción, es decir, a medida que la producción de la empresa crezca, por supuesto los costos variables van a ir aumentando. Y los costos totales, que en general tienen un comportamiento muy parecido a los costos variables, obviamente incluyen tanto a los costos fijos como a los costos variables. Aquí tenemos 4 medidas de los que son los costos medios, o también llamados costos promedios o unitarios. Van a ver que los valores después, cuando hagamos un ejercicio, son mucho más pequeños, más reducidos, porque bueno, no estamos viendo los costos totales de la empresa, sino por unidad de producción. Por lo tanto, los valores en sí van a ser bastante pequeños. En primer lugar, el costo fijo medio, que lo podemos calcular como el costo fijo que teníamos recién, ¿no es cierto?, dividido el nivel de producción o producto total de la empresa. El costo variable medio, tomamos el costo variable y lo dividimos por el producto total. Y el costo medio, que tenemos dos formas de calcularlo, que por supuesto van a ser coincidentes: simplemente el costo total dividido el producto total, o bien la suma de los anteriores, ¿no?, el costo fijo medio más el costo variable medio. Por último, el concepto más economicista de costos promedios, el llamado costo marginal, que es muy utilizado en la teoría económica y que muestra, en definitiva, cómo cambia, cómo varía el costo total de la empresa ante, por ejemplo, una unidad de variación, ¿no es cierto?, en el producto total de la empresa. Les propongo realizar un ejercicio, un práctico sobre producción y costos, que creo es una de las mejores maneras de introducirnos al tema y que ustedes de alguna manera tengan una participación activa, ¿no es cierto?, en esta clase, y en definitiva una muy buena forma de empezar a comprender esta temática de la producción y costos. Van a ver unas cuantas columnas que podemos dividir un poco en dos, ¿no? Las primeras 4 que tienen más que ver con la teoría de la producción, y digamos de la quinta en adelante van a ver que aparecen todos las mediciones o los indicadores de costos, ya sean los totales o los medios. Por supuesto, el ejercicio prevé algunos datos mínimos necesarios para que ustedes puedan
completar la tabla. Y en definitiva, les cuento un poco cómo está planteado esto, ¿no? Por ejemplo, aparece la idea de insumo variable o factor variable con la letra L, que nos referimos generalmente así cuando hablamos del trabajo, o las unidades del factor trabajo. Ustedes verán que va de 0 hasta 10 en forma sucesiva de 1 en 1. Al lado aparece el dato del producto total o la producción total, bien, el Q de X, que también por supuesto va de 0 hasta un número, digamos, de 1234 a medida que la empresa agrega insumos variables. Estos datos están dados por el ejercicio, podemos decir que, digamos, fueron formulados por la famosa oficina técnica o de producción de una empresa, y en definitiva ahí está lo que anteriormente llamamos como la función de producción, que no hace más que relacionar en forma técnica o ingenieril la cantidad de insumos variables y el nivel de producto total, en este caso de la empresa. A nosotros nos toca calcular las dos columnas siguientes, producto medio y producto marginal. Los invito a la diapositiva anterior para que ustedes vuelvan a revisar sus fórmulas de cálculo, y de esa manera, bueno, con los datos que tienen de insumo variable y producto total, van a poder calcular tanto el producto medio como el producto marginal. En ambos, como verán, a la altura de 0 coloqué guión porque allí no se calcula, es decir, empiecen con el cálculo a partir de la línea insumo variable 1, nivel de producción total 100. Por otro lado, avanzando, vemos que aparece el dato de los costos fijos, en este caso 220 pesos. Está claro que son fijos, por eso tienen siempre el mismo valor, independientemente de cuál sea el nivel de producción de la empresa. Incluso cuando la empresa produce 0, es decir, cuando la empresa, por ejemplo, está con licencia de personal, bueno, también hay que afrontar costos fijos, como por ejemplo el famoso alquiler de una oficina o de una planta. El costo variable, verán que la columna está vacía, pero fíjense en que debajo dice como dato que el precio del factor trabajo, o mejor dicho el salario, por unidad de factor variable es 100 pesos. Entonces con ese dato ustedes están en condiciones de poder calcular cuánto, digamos, son los distintos valores que hay que colocar en esa columna. Una vez que realizan esto, bueno, el costo total va a ser algo muy sencillo, ¿no es cierto? Recuerdan que el costo fijo más el costo variable tenemos el costo total. Las 4 mediciones siguientes de costos medios también verán que coloqué guión porque no se calcula cuando estamos en la situación de producto total 0, y lo empiezan sí a hacer a partir del renglón siguiente. Pueden, por supuesto, volver a la diapositiva anterior para revisar las fórmulas de cálculo. Como es lógico que tal vez hayan dudas, digamos, acerca de alguno de estos cálculos, bueno, me pareció, digamos, prudente directamente de presentar los resultados. De todas formas, traten de hacerlos solos y en todo caso, bueno, revisan, digamos, visualizando esta diapositiva con los resultados. Hay 2 mediciones que son de cierta complejidad y entonces me tomo un minuto para hacerles algún comentario que, digamos, sea necesario para aclararles cómo lo calculamos. Y estos 2 tienen que ver con el producto marginal, la 4ª columna, y con el costo marginal, que es la última. Creo que estos son los 2 más difíciles de calcular, así que nuevamente les hago un comentario adicional como para reforzar, digamos, sus cálculos. Por ejemplo, vemos que cuando el insumo variable es 1, el producto total es 100, y en producto marginal coloqué 100. Bueno, ¿por qué fue eso así? Recuerden la fórmula de producto marginal, que veíamos que se calcula como la variación del producto total
dividido la variación del insumo variable. Es decir, cuando el insumo variable es 1 y el producto total es 100, bien, ¿cuánto varía la producción total? Vemos que la misma ha pasado de 0 a 100, por lo tanto la variación, digamos, se calcula como el valor final menos el anterior, en este caso 100 menos 0, dividido la variación del insumo variable. Recuerdan que el insumo variable en este caso pasó de 0 a 1, es decir, que la variación en definitiva fue de 1. Finalmente tenemos 100 dividido 1, por eso colocamos en producto marginal 100. Hagamos otro ejemplo para reforzar la idea. Supongamos que la empresa utilizaba un insumo variable y producía 100 y ahora pasa a usar 2 unidades del factor variable y su producción se incrementará hasta 250. Bien, ¿cuánto varía la producción total? 150. ¿Por qué 150? Porque de 100 pasa a 250. ¿Cómo hacen la cuenta? 250 el valor final menos 100 que es el valor inicial. Finalmente la producción total de la empresa varió en 150. ¿Cuánto varió el uso del factor variable? 1, al pasar de 1 a 2. Por supuesto, nuevamente, como calculan la variación, valor final 2 menos valor inicial 1, es decir, la variación del factor variable fue 1. Finalmente, toman el 150 de la variación en la producción dividido 1, la variación del insumo variable, y eso nos da 150, que es el valor de la productividad marginal cuando el insumo variable es 2. El costo marginal. Pueden volver a la diapositiva anterior para revisar su concepto, por supuesto, y su fórmula de cálculo. Y recordemos que decía que el costo marginal se obtiene como la variación en el costo total dividido la variación de, por ejemplo, una unidad en el producto total de la empresa. Es decir, ¿cómo hacemos para calcular el costo marginal? Tenemos que ir tomando las variaciones sucesivas del costo total, que ustedes verán que va de 100 en 100 siempre, es decir, de 220 pasa a 320, luego a 420, luego a 520, y a esos diferenciales, que en definitiva son siempre de 100 en 100, dividirla por el producto total de la empresa que ustedes tienen en la columna 2. Fíjense en que de 0 pasa a 100, de 100 pasa a 250, de 250 a 410. Bien, finalmente, la columna del costo marginal, entonces nuevamente decimos, cuando el insumo variable y la producción es 0, no se calcula, por eso colocamos guión. Y veamos por qué el costo marginal es 1 cuando el insumo variable es 1 y la producción total es 1. ¿Cuánto varió el costo total? De 220 ven que pasa a 320. ¿Y cuánto varió la producción total? Ustedes verán que de 0 pasa a 100. Por lo tanto, lo que tenemos es una división de 100 sobre 100. Finalmente, el costo marginal es 1. Veamos uno más para que ustedes tengan mejor visibilidad de este tema. Supongamos que la empresa estaba contratando una unidad de insumo variable y su producción era 100 y pasó a la segunda unidad de insumo variable y su producción hasta 250. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el costo marginal a la altura del segundo trabajador? Bueno, tenemos que tomar la variación del costo total, que ustedes ven que pasa de 320 a 420. ¿Cómo calcula la diferencia? Como siempre, ¿no? El valor final, 420, menos el valor inmediato anterior, 320. Esa diferencia da 100. Y a ese resultado lo dividen sobre la variación del producto total, que ustedes ven que pasó de 100 a 250. Bueno, ¿cuál fue su variación? 250 menos 100, 150. Finalmente, 100 dividido 150 les va a dar 0,667.
De esa manera, con ese mismo procedimiento, con el resto de los renglones hasta llegar al 10º factor variable. Bueno, aquí las gráficas, las representaciones gráficas de las variables anteriores. Quiero que presten bastante atención a los nombres de los ejes, que por supuesto van cambiando, en este caso cuando pasamos de producción a costos. En este caso tenemos las dos gráficas que tienen que ver con producción y con productividad. La primera de ellas a la izquierda, la famosa curva de producto total, o incluso también la idea de la función de producción. En el eje de las X medimos el factor o insumo variable, es decir, la cantidad de trabajadores, y en el eje vertical el nivel de producción de la empresa en términos físicos, que por ejemplo pueden ser litros o kilos. Bien, entonces, por ejemplo, para que lo visualicen, cuando la empresa utiliza 3 unidades de insumo variable, la producción de la empresa alcanza a 400 unidades de producto. Uno más, si por ejemplo la empresa contrata 5 trabajadores, veremos que allí la producción total de la empresa es de 700 unidades de producción. Y de esa manera se construye la gráfica del producto total, o también llamada de producción total. Esta relación de vuelta entre insumos y nivel de producción, nosotros no nos preocupamos demasiado porque en definitiva, bueno, como decíamos anteriormente, está dada en forma, si se quiere, ingenierilmente, técnicamente, y por ejemplo una empresa, digamos, es determinada por su oficina técnica de producción. A la derecha vamos a ver dos conocidas medidas de productividad, el famoso producto medio y el producto marginal, que bueno, lo hemos calculado, ¿no es cierto?, en la tabla anterior. Verán que tiene un comportamiento, si se quiere, semejante. En primera instancia comienza creciendo y a partir de un determinado nivel empiezan a disminuir paulatinamente a medida que la empresa agrega insumos variables, en este caso trabajo, a un conjunto de factores fijos. Esta, digamos, trayectoria decreciente, particularmente del producto marginal, se debe a la ley de rendimientos decrecientes que presentamos recientemente. Aquí las dos gráficas referidos a costos de una empresa. A la izquierda la famosa gráfica de costos totales, que por supuesto completamos, ¿no es cierto?, en la tabla anterior. Bueno, van a ver el costo fijo como una recta horizontal, en este caso a la altura de 220. Y luego dos gráficas que en realidad son paralelas, la de costo variable y la de costo total. Y en definitiva están mostrando, ¿no es cierto?, cuáles son los gastos monetarios mínimos en que incurre una empresa para obtener un determinado nivel de producción. A la derecha está probablemente la gráfica más compleja, sé que es así, pero bueno, es interesante que la puedan visualizar y conocer, al menos en forma intuitiva. Ahí hay 4 indicadores o medidas de costos: el costo fijo medio, el costo variable medio, el costo medio y el costo marginal. Cada una tiene un poco un color diferente para que ustedes puedan apreciar su trayectoria, y más allá de la complejidad que esto tiene, que sé que es así, bueno, es una gráfica muy conocida cuando se estudian costos de una empresa. Esto sirve para una empresa de servicios, para una empresa industrial, agropecuaria, así que bueno, es importante que puedan, digamos, interpretarla y ver cómo evolucionan los distintos costos a medida que la producción de la empresa va fluctuando. Aquí tenemos la otra parte de los temas de la clase de hoy. Aquí la mirada no es tanto ya al interior de la empresa, sino a los distintos tipos o estructuras o morfologías de mercados. Seguramente han escuchado la palabra monopolio u oligopolio. Bueno, aquí nos compenetramos un poquito en cómo son sus principales características.
Preferí trabajarlo de esta manera para que pueda ser presentado en forma sintética. En el texto, en el libro de Samuelson van a encontrar varios capítulos sobre este tema y bueno, de alguna forma hacerlo en forma de matriz creo que bueno, tiene su simplificación y es una forma más sencilla incluso de realizar comparaciones entre distintos tipos de estructura. Van a ver un conjunto de columnas que tienen que ver con las características, las particularidades de estos tipos de estructuras de mercado. Y en principio, bueno, tenemos dos grandes áreas o estructuras de mercado. Por un lado la competencia perfecta y por otro lado la competencia imperfecta con sus tres variedades, que ustedes lo verán pintado de verde: el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Empecemos con la competencia perfecta, que es un tipo ideal de mercado. Lamentablemente estos tipos de mercado no existen en la vida real. Sin embargo, son interesantes estudiarlos porque nos dan un poco la pauta de qué sería lo mejor en cuanto a los funcionamientos de los mercados, por ejemplo, desde la perspectiva de los consumidores. Para hablar de un mercado de competencia perfecta necesitamos que esté integrado por miles de empresas, por ejemplo 4.000, 5.000 empresas. Como verán, esto ya es bastante difícil de lograrse en la vida real. Por supuesto que si hay una enorme cantidad de empresas, como miles, en promedio seguramente su tamaño es muy pero muy pequeña. Hablamos de microempresas. Y obviamente empresas de esta magnitud son incapaces de poder establecer o fijar un precio de mercado. Por lo tanto decimos que no tienen ningún poder de fijación de precio, o también decimos que son precios aceptantes o tomadoras de precio. Todas las empresas de competencia perfecta producen exactamente el mismo bien, no hay diferenciación de producto. No existen barreras ni a la entrada ni a la salida de una empresa al mercado, es decir, no hay impedimentos, no hay costos. Hay una amplia información acerca de las variables del mercado. En estos mercados las empresas obtienen beneficios mínimos, beneficios normales, y estrictamente no hay ningún mercado de la vida real en ningún lugar del mundo que podamos llamarlo de competencia perfecta. Sin embargo, a veces los textos hablan de que el mercado de productos agrícolas se puede aproximar, pero está claro, estrictamente tampoco lo es. Bien, debajo verán sombreado de vuelta de verde los mercados que sí tenemos en la vida real, los que lamentablemente, bueno, prevalecen, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, y ustedes verán que, bueno, hice una caracterización por cada uno de ellos, de los distintos ítems, de las distintas columnas que verán arriba, que en definitiva entonces es una buena forma de caracterizarlo. Por ejemplo, la competencia monopolística, que es probablemente el tipo de mercado que más prevalece en la vida real. Ahí hablamos de que está integrado por numerosas empresas, es decir, por ejemplo, por 30 empresas, por 50 empresas. Por lo tanto, nos referimos al famoso mundo de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas. La capacidad para fijar precios va a depender en gran medida de su habilidad para diferenciar el producto o no. Entonces esas dos columnas las trabajamos un poco en forma recíproca, es decir, si a pesar de ser una pequeña empresa logra diferenciar su producto de la competencia o del competidor, bueno, esta pequeña empresa incluso puede tener un cierto margen para fijar un precio tal vez incluso más elevado. No es de gran complejidad ingresar a un mercado de competencia monopolística, es decir, las barreras a la entrada o a la salida son relativamente bajas o reducidas, y el comercio minorista es probablemente un buen ejemplo de lo que, prevalece cuando hablamos de competencia monopolística. Supongamos que estamos en un mercado de competencia perfecta, un mercado competitivo,
que bueno, tiene que ver con esta idea de que ninguna empresa, entonces, como veíamos en la tabla anterior, tiene capacidad para influir en el precio de mercado. Está claro que esto en la vida real no ocurre, pero sin embargo es interesante que veamos esto del equilibrio de la empresa competitiva porque es realmente muy útil para entender la situación de las empresas, incluso de otros tipos de mercado. En este caso, el famoso punto de equilibrio o el equilibrio de la empresa se va a dar cuando se cumpla esa fórmula que ustedes verán allí, cuando la empresa iguale el precio de mercado, el precio de equilibrio y el costo marginal de producción de la empresa. Si la empresa logra establecer su nivel de producción en esa situación, va a estar dando una señal y una decisión muy valiosa, muy importante. Producir en ese nivel le asegura a la empresa obtener beneficios máximos o bien, en el peor de los casos, en caso de tener pérdidas, que estas mismas sean las mínimas posibles. Es decir, a la empresa siempre le conviene producir en aquella situación en la cual el precio sea igual al costo marginal. Y es la mejor decisión que puede tomar al momento de decidir cuánto debe producir una empresa. Vamos a ver una tabla con un práctico parecido al que vimos anteriormente, pero ahora incluso más interesante porque ya aparece la idea de cuánto factura la empresa, es decir, cuáles son sus ingresos totales, si la empresa tiene o no beneficios y en definitiva un ejercicio bastante cercano a lo que la vida cotidiana una empresa realiza al momento de, por ejemplo, realizar sus cálculos de rentabilidad, determinar su nivel de producción, analizar la estructura de costos. Bueno, verán allí distintas columnas, les cuento algunas de ellas como para que ustedes las puedan interpretar. El nivel de producción, ya lo visualizamos anteriormente. Tenemos el precio del producto, en este caso supongamos que cada unidad se está comercializando a 5 pesos por unidad. Por lo tanto, ¿cómo calculan el ingreso total de la empresa o la facturación? Bueno, simplemente P por Q, es decir, el precio del producto multiplicada por la cantidad. Tenemos un dato de costo fijo, 15 pesos. Directamente el ejercicio ya les da el costo variable, que como ven va aumentando a medida que crece la producción de la empresa. Y por supuesto el costo total simplemente sumando el costo fijo más el costo variable. Luego la idea del costo medio, que recuerdan por ejemplo lo podemos calcular haciendo el costo total dividido el nivel de producción. El costo marginal, ¿sí?, que sé que es el de mayor dificultad, pero recién les comenté cómo se puede calcular. Simplemente ir en cada renglón calculando la variación en el costo total dividida la variación en el nivel de producción. Por ejemplo, verán que el primer costo marginal es 1,5. ¿De dónde sale ese 1,5? Ustedes dirán. Bueno, ¿cuánto varió la producción anteriormente? Como ven, pasó en relación a su costo total, ¿no es cierto? Verán que el mismo pasó de 17 a 18,5. Ahí está claro que la variación es de 1,5 pesos. ¿Y cuánto varió la producción? Ustedes verán que pasó de una unidad a 2. Entonces la variación fue 1. Finalmente 1,5 dividido 1 les va a dar 1,5. El beneficio total de la empresa, que ustedes verán, arranca en menos 12, menos 8,5. Obviamente al estar en negativo da la idea de pérdidas. Y después comienzan valores positivos que alcanza un máximo de 7,4 y luego comienza a disminuir. El margen sobre precio, que es algo que puede calcularse y que cotidianamente, por ejemplo, un comercio calcula muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular el margen sobre precio? El precio del producto, es decir, 5 pesos, menos el costo medio. Y eso nos va a estar dando una idea de si la empresa está obteniendo beneficios o pérdidas
a medida que varía su nivel de producción. Verán que el resultado del ejercicio está sombreado de color naranja al nivel de producción 8. Fíjense en que los ingresos totales son 40, los costos totales de la empresa son 32,6, el costo medio 4,08, el costo marginal 5, los beneficios 7,4 y el margen sobre precio 0,93. A su vez, verán que también está sombreado con negrito a propósito. Fíjense en, por ejemplo, que cuando el nivel de producción es 8, y por eso es un poco la respuesta al ejercicio, el precio es 5 y el costo marginal es 5. Y eso únicamente pasa cuando el nivel de producción es 8, lo cual asegura que entonces estamos en situación de equilibrio, es decir, en aquella situación en la cual el precio es igual al costo marginal. ¿Y qué otra particularidad tiene esto? Y que si la empresa produce en 8, sus beneficios, como ven, están alcanzando un valor máximo de 7,4 pesos, lo cual obviamente indica que la decisión correcta de la empresa es producir 8 unidades. No le conviene producir ninguna otra. ¿Por qué? Porque está claro que los máximos beneficios lo obtiene cuando la empresa produce 8 unidades, y que obviamente esto viene dado por aquella situación en la cual, como dijimos recién, el precio es igual al costo marginal.